el encuentro digital y de economía naranja más importante del país, que busca conectar e inspirar a los colombianos con los mejores exponentes del talento nacional e internacional en materia de animación, videojuegos, música, emprendimiento e industrias 4.0, que por primera vez llega a la ciudad de Barranquilla. Esta iniciativa es el resultado de la alianza entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MINCIT a través de Impulsa Colombia, que han unido dos eventos digitales de economía naranja más importantes de Colombia, 4.0 y Héroes Fest. Estamos muy contentos porque por primera vez Colombia 4.0 llega a Barranquilla. Agradecemos a nuestros principales aliados, Atlantic Connect y numeral Construya Back, así como el gran apoyo recibido por la Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Telecaribe, RTBC, SENA, Tinton, Corferias, quienes nos han permitido dar alcance en la región y seguir haciendo de este el encuentro digital y de economía naranja más importante del país. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Col 4.0, en Twitter, @Col 4.0 y luego Facebook Colombia 4.0. Asimismo, no olviden usar el hashtag numeral 40 en sus publicaciones. Transmisión vía streaming a través de www.col40.co. Bienvenidos a Construcción de Públicos en la Era On Demand. Nos acompaña Diego Bolaños, productor internacional de Días de Radio en Radiónica, Laura Ubaté, periodista en Radiónica, Lina Acosta, productora de RTBC Play, y modera Rodolfo Rodríguez, líder atlántico de Radio Nacional de Colombia. Para todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias pues por estar con nosotros y hablar de este tema que genera tanto apasionamiento, teniendo como base qué es lo que se está viviendo en nuestro país, pero también en el mundo entero, porque hay que tener presente que hoy la Internet ha permitido que todos estemos conectados. Pues saludo al panel que me acompaña, empezando pues por las mujeres. Lina Acosta, productora audiovisual, 11 años de experiencia en medios de comunicación, actualmente productora de tráfico en la plataforma RTBC Play. Lina, bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos está viendo también vía streaming. Claro que sí. A su lado derecho pues se encuentra Laura Ubaté, líder de podcast en Radiónica, productora de audio especializada en contenidos de artes y cultura. También realiza para Radiónica, Radio Pública Joven de Colombia, la serie de podcast El Lado B y produce el programa Días de Radio. Es corresponsal de CPR Argentina y de Podcasters, la red de productores de podcasts en español de Latinoamérica. Laura, bienvenida también. Hola, hola. No sé. Hola, sí. Muchas gracias y también un saludo a todos los que nos están viendo a través de streaming. Y también acompaña al lado derecho Diego Bolaños, lleva en medios de comunicación más de 10 años, ha trabajado en distintos medios de comunicación del país como Quién y Qué, W Radio, Canal 13 y actualmente se desempeña como director del programa necesidad ya sea de audio, video o una necesidad de una compra de algún artículo. La idea básicamente es llegar a complacer a ese público, a ese consumidor por medio de una aplicación o una plataforma digital. Recortamos. Lina, para usted. Laura, perdón, ya fue con Lina. Laura.
Es una nueva evolución de los medios tradicionales. Siento que es una nueva oportunidad para generar más contenido en mejor calidad, en mejores formatos y en mayor diversidad. Claro. ¿Y Diego? Bueno, complementando lo que ellos dicen que es básicamente lo que es para mí es una oportunidad, y es conforme la tecnología se ha ido desarrollando. Antes recibíamos noticias por cartas, se demoraban en llegar meses, antes las cosas demoraban mucho tiempo. On Demand tiene de la mano la capacidad de hacerlo casi en tiempo real, y de hecho por fuera de la abstracción del tiempo, es decir, cuando tú lo quieras, donde tú lo quieras y de la forma en que tú lo quieras. Eso es On Demand. Claro. En ese sentido, ¿cómo se comienzan a marcar las diferencias? Ustedes ya lo han dicho en parte de sus respuestas frente a lo que ha sido la radio tradicional, porque esta mañana, cuando se estaba hablando de los 90 años de la radio, de la historia de la radio, se hacía alusión a que la radio es la emoción, es el estar en vivo, y se hablaba allí, por ejemplo, de los podcasts, que es algo ya mucho más frío. Hace parte, lógicamente, todo esto alrededor de lo que es esa evolución de la radio. Empezamos por Lina, por favor, que nos diga, yo sé que la sorprende un poco, pero es que es válido su concepto desde lo audiovisual. Vale, sí. Precisamente antes estábamos hablando, dialogando acerca de esto. Yo sé que hay... Esto aquí. Estábamos hablando un poco acerca de los formatos y el podcast, pero pues yo sé que lo van a poder explicar mucho mejor mis compañeros, pero realmente como yo lo veo como consumidor, un podcast es la manera de tener a la mano un contenido de audio que quiero escuchar en ese momento, o sea, que quiero tener esa necesidad de escuchar en este momento, ya sea una temática libre, ya sea una temática, digamos, como... es que no sé cómo decirlo, como que requiera yo en ese momento. Yo sé que cuando empecemos a hablar un poco voy a meter un poco la cucharada en esa manera audiovisual, porque yo todo lo comparo con la parte audiovisual. Entonces sé que vamos a poder entrar en una discusión más chévere ahorita cuando mis compañeros me ayuden ahí. Es que de hecho lo que sucede en radio es algo que ya sucedió en televisión. Y es un fenómeno en el cual a lo largo de los últimos años y de las plataformas y la tecnología se ha permitido que los contenidos se disfruten de otra forma. Es decir, creo que uno de los efectos más importantes, más allá, Rodolfo, que de frío o de cálido, porque siento que sería como poner un sentido negativo sobre la palabra frío, es más un asunto de usos y un asunto de formatos. Y el cambio que permite ya lo vivió el audiovisual, porque antes primero solo era el en vivo o el diferido, ahora está el contenido on demand a través de plataformas digitales, y una revolución que inició YouTube. En audio va a pasar exactamente lo mismo. Estamos hablando de un proceso en el cual se da la oportunidad de distribuir los contenidos de una forma distinta, y en esa medida cambia el formato, y es cuando aparece la parte de podcast, ¿no, Lau? Sí. Exactamente, Laura. Para quienes no han escuchado la palabra, el origen antes, podcast viene de la unión de dos cosas. Primero el iPod, que fue una innovación tecnológica que hizo que por primera vez las personas se acercaran a el audio sin depender de la radio o sin depender de un streaming continuo o de ir a ver al artista. De ahí sale el pod. Y luego el cast viene de todo el broadcast, o sea, de toda la transmisión de los medios. Entonces, podcast es una unión entre ambas cosas. Es decir, un formato de audio por demanda que está hecho para escucharse en internet, pero además el hecho que empezara por iPod le dio las primeras características. Primero, es un contenido al cual tú te puedes suscribir. Entonces, que ustedes hagan un audio y lo suban no lo convierte de entrada en un podcast. Tienes que tener una suscripción, y como cualquier otro programa tiene que tener un trabajo de concepto detrás, y aparte de eso tiene una cantidad de libertades que la radio no tiene. A mí me gusta pensar que el podcast es la hermana menor de la radio, en la medida en que tomó un montón de enseñanzas que venía detrás, y digo hermana porque el 60% de la industria de podcast mundial es mujer.
Es femenino. Y además es todo un desarrollo del cuidado, toma un poco todas esas herencias y también intenta dar un paso más adelante. Lo que estamos viviendo ahora, que hace el podcast tan popular y tan usable y que tiene como a tantas personas curiosas por eso, es que está liberando un montón de formatos. Antes no podíamos, decíamos, bueno, tengo un micrófono, ¿qué puedes hacer con ese micrófono que no es radio? Que ya no se ha hecho. Puedes hacer ficción, puedes hacer falso documental, puedes hacer un montón de géneros que ahora en inglés y en otros idiomas puedes empezar a escucharlos, y de ahí yo digo que es un formato, pero también es la hermana menor en la medida en que es ahora un medio también distinto en el cual los productores pueden encontrar nuevas formas de hacer crecer sus ideas. A propósito de lo que está diciendo Laura de formatos, Diego, cuando estamos hablando de este contenido bajo demanda, estamos hablando de cuántos tipos posibles y que podamos comentar aquí de formatos bajo demanda, porque el podcast es quizás el que, como lo decía ahora Laura, el que más se tiene identificado en el momento, pero hay otros que quizás los hemos utilizado, pero la gente no la tiene identificado como tal. Ese es el punto, no hay límite. El límite es lo que la imaginación, la producción, las capacidades creativas lleven. El punto es la posibilidad. Y es eso lo que permite. Muchos dicen el podcast es el futuro y es el fin de la radio. Y ahí voy a pelear una cosa que dijo Rodolfo, en la cual creo mucho que en la calidez del en vivo, y es que cojamos a cualquier realizador de audio que haga un podcast o lo que sea y ofrézcale un show en vivo masivo y lo va a querer hacer. Es decir, no podemos quitarle valor a la capacidad del en vivo. Es decir, de hecho, YouTube arrancó sin plataforma en vivo y resultó al final metiéndole capacidades para hacer live streaming ahí mismo, por entender el poder que tiene esa conexión en vivo. Los límites no existen, y creo que en eso Lina también debe tener mucha experiencia, en la medida que en los formatos audiovisuales pasó algo similar. Es decir, antes solo existían novelas, series y noticieros. Hoy en día, pues aparte de los formatos clásicos del documental, la investigación, hoy en día tampoco hay límite en el audiovisual, ¿no? Y eso es la idea de que existan estos formatos, ¿no? Yo creo que el cambio que hemos vivido a la era digital ha permitido que esos formatos que igual siempre han existido, géneros que siempre han existido, evolucionen o simplemente se adapten a la parte. Sigo tartamudeando un poquito. yo lo comparto. Entonces se han adaptado a esta parte digital. Digamos que ahí me surge como una pregunta también a ustedes. ¿Los géneros también en podcast existen géneros? O sea, no solamente es algo investigativo crónico, sino existen también géneros. Los tradicionales en sí, el tema de, lógicamente, claro, los medios de comunicación. Estamos hablando de crónicas, reportajes, entrevistas. Pero mucho más allá de eso. Hay un montón de gente que está empezando a hacer ficción con el mismo rigor de la crónica periodística. Y tú sientes que hasta el 6º capítulo esto es verdad y resulta que no. Pero también es una oportunidad política, siento yo, que mucha gente que quería decir cosas ahora lo hace en este idioma. Entonces, por ejemplo, uno de los podcasts más populares de Estados Unidos es desde la prisión de San Quentin, donde los mismos presos están desde ahí contando sus historias y narran la de los demás, y lo que uno pensaría que es un contenido local es un contenido muy querido a nivel nacional. Eso es solo como para poner un ejemplo, pero hay otros que que hacen un dramatizado donde un tipo tiene 3 sillas en la casa y cada silla es un actor profesional. Entonces tú escuchas todas las otras voces. Y lo otro que me parece más interesante en el uso sonoro del podcast es que en la radio pensamos que va la voz, y detrás de la voz la música, y detrás de la música siempre van los efectos apoyando lo que dice la voz, y resulta que no tiene que ser así. El sonido puede tener otra línea de discurso al mismo tiempo que la voz lo va diciendo. Para mí el ejemplo más claro de eso es el podcast Las Raras, que lo hemos compartido en Días de Radio y que está subiendo el nivel, porque ahora tú puedes tener la oportunidad que el usuario reutilice el material y luego le dé otros usos que trascienden mucho más de lo que estamos haciendo en radio. Bueno, estamos hablando y hemos hablado del tema de los formatos. Ahora hablemos de las plataformas, porque también son un elemento esencial en lo que tiene que ver en este tema del contenido bajo demanda. Las plataformas hoy que más se están utilizando, ¿y qué permite esa plataforma? Construcción, ¿cómo se llega para, con base en esa plataforma, construir audiencias? Diego.
Pues ahí está la pregunta de oro, la pregunta No, del dila millón. tú, Que nos convoca. La pregunta que nos convoca, y es que la construcción de públicos en esta era on demand se compone de varias cosas. Claramente el formato es el contenido, que lo hablábamos antes de tener esta charla. Yo soy de los defensores que el contenido es rey, content is king, y eso no ha cambiado y no va a cambiar jamás. Es decir, si tú tienes un contenido de calidad, claramente ese contenido va a llegar. El problema es cómo lo distribuyes, y es donde el on demand ha presentado alternativas increíbles y no todas ellas igual de exitosas, y ahora lo más importante, no todas fáciles de monetizar, que es donde vamos a llegar con Laura y con Lina a charlarlo. Y es que la construcción de una audiencia on demand parte de ser lo más fácil posible. Es decir, que una persona de la forma más sencilla pueda resultar con la información en su mano. Ahí podemos decir, es que hay contenidos digitales on demand que van desde compartir un video en WhatsApp. Entonces, la construcción de esa plataforma es el reto de todos nosotros, encontrar esa plataforma que sea accesible, que sea al alcance de todos. La tecnología tiene un elemento fundamental, pero el punto más importante, digamos, que es lo que no ha logrado consolidar el podcast, es lograr, creo que reunir todos los contenidos en un solo lugar. Lau, creo que es lo más difícil para que para la gente sea importante. Creo que eso es lo que hace que todavía exista una distancia importante entre los usuarios y qué es eso del podcast. Porque cuando apareció el video por demanda, apareció una vez YouTube, entonces todo el mundo sabía que la plataforma era YouTube por excelencia. Pero con podcast, de hecho al principio de este año hicimos un estudio solo para audiencias de habla hispana y se están peleando la torta. Apple Podcast, Spotify y iVoox. iVoox en especial es una plataforma de España que ustedes van a escuchar un montón y que es muy popular porque tiene una licencia solo para España de música. Entonces hay un montón de gente que llega ahí a hacer un programa de radio con música con esa licencia, que la hemos mirado en detalle y es bastante débil. Y en España todo el mundo escucha podcast es en iVoox. En México todo el mundo lo hace es en Spotify, pero en Argentina lo hacen en Apple Podcast o en Google Podcast. Entonces es una torta que todavía se están peleando varias personas y además es una torta que genera un montón de confusiones en gente que viene de una escuela de radio donde tenemos una cifra. ¿Cuántos escucharon? Y ahora tenemos un montón de cifras de hiperinformación donde yo puedo saber cuánto tiempo escuchó, qué artistas musicales escucha el que escuchó mi podcast, cuánto tiempo lo hizo, desde dónde llegó, etcétera, etcétera. Y todas esas analíticas llegan un poco a ampliar el panorama de lo que hace sostenible o no la audiencia de un podcast. Creo que en eso tenemos muchísimo que aprender del tráfico y de la analítica que trae el video por demanda. Exactamente. Adelante, Lina. No, igual es algo que pasa mucho también a nivel de las plataformas digitales, digamos como RTBC Play, que tienen muchas mediciones, hay muchas métricas en las que uno pues podría empezar a crear contenidos a partir de métricas diferentes. Ahorita se me ocurría pensando en si es posible crear un podcast que sea construido en comunidad. Me refiero a que alguien ponga la música, que alguien ponga la voz, que alguien ponga la historia, la línea, el libreto. Digamos, eso sería muy chévere para empezar a implementar algo dentro de las plataformas digitales y dentro de todo lo que se está haciendo a nivel digital. Digamos que uno de los proyectos que tenemos nosotros es una serie sonora, y es una serie sonora que está construida a través de todo lo que tenemos de archivos de radio, ¿cierto? Y se creó una historia súper linda, pues para poder contar esa historia que la radio, lo que tenemos nosotros guardado, cómo poderle contar a las nuevas generaciones cómo se ha vivido esa transformación. Entonces creo que sí es chévere que todavía hayan tantas posibilidades de crear nuevos géneros y nuevas, nuevos, no sé cómo narrativas. decir. Sí. Rodolfo, yo quería meterme adelante, un momento porque ya planteé una cosa interesante, digamos, cuando hay una alternativa de una serie sonora, y es una cosa que es una discusión que voy a tener con los puristas del podcast, porque hemos utilizado 100.000 veces la palabra podcast, y si algo yo he aprendido en los últimos años es que un espantador de gente a veces es usar la palabra podcast porque todo el mundo la usa y no necesariamente la entiende, y el punto es que no nos encerremos en el concepto de podcast. Es el audio on demand, por eso estamos hablando de construcción de audiencias, de públicos en una era on demand. Es que cualquier cosa
o cualquier formato planteado puede ser exitoso. Y es porque, digamos, yo normalmente tenía ganas de... Exacto. Yo normalmente tenía ganas de preguntarle cuántos han escuchado un podcast acá y todo el mundo podría no levantar la mano. O levantarla porque, sí, me escuché un podcast esta mañana, pero hagamos el ejercicio. ¿Cuántas Aquí personas, de las personas han escuchado? que están, ¿cuántas han escuchado un podcast? En la última semana, la verdad verdadera. Listo, ya la empezaron a dudar más de uno. Y la gente piensa que la limitación, que el podcast es un formato limitado, no, es muy grande. ¿Sabe cuál es mi ejemplo más claro al respecto? Es, muchas veces ustedes nos han quedado en una conversación de WhatsApp que está buenísima y le mandan por audios y que le están contando el chisme del fin de semana por audios de WhatsApp. Esa narrativa ya se ha experimentado en un podcast, en donde el podcast es el formato de toda la charla de lo que pasó anoche, en capítulos serializados. El audio tiene un alcance muy grande, por eso es que yo prefiero llamarlo audio on demand, porque es que todo el mundo, si nos quedamos en el concepto de podcast, de tengo que tener 7 productores, 4 realizadores, serializarlo, no. Esa es una forma de hacerlo, hay 1000 formas de hacerlo, y por eso es que el consumo de audio on demand tiene mucho potencial. Claro. ¿Lina va a anotar algo? Sí, no, básicamente era lo que estaba comentando y yo sé que también Laura tiene algo que decir al respecto. Defenderse. Pero sí, total, tiene que defenderse, pero pues a nivel de consumidor, como estoy yo en este momento, si uno escucha la palabra podcast y uno lo ve encerrado, tal vez hasta viejo, entonces como que siente que es algo como especializado, plano, como especializado, como muy allá, pero pues tú nos das un ejemplo gigante que es el WhatsApp, entonces les quería que Laura... Sí. Absolutamente, muchas veces he logrado conquistar nuevas audiencias digitales llegándoles por el tema y no por el formato. Oye, me escuché un reportaje buenísimo sobre Chile. ¿Dónde está? Mira, y le tiro el link. Pero es que es un audio, sí, es un gran audio. Exactamente. Y después de eso, ya cuando están enganchados con el formato, entonces ya dicen, ok, esto me gusta, ¿dónde puedo escuchar más? ¿Dónde puedo llegar a más cosas? Y de hecho, creo que lo que me doy la pela hasta el final es que sí siento que si bien hacer podcast es menos costoso que hacer una película, digamos, sí requiere a veces hasta el mismo tiempo de desarrollo. Quienes están haciendo ficción en podcast tienen un desarrollo igual al de una película de producción, postproducción, y como en radio estamos acostumbrados a hacer todo en caliente, se subestima un poco, como el tiempo que tú tienes de investigación, de desarrollo, de guiones, de libreto, de todo lo demás. Y seguro tenemos que llegar también, en esto estoy muy de acuerdo con Diego, tenemos que llegar al punto donde todo esto es transparente, porque al final la clave es que esos públicos que nos sigan el contenido y transiten por los géneros porque les gusta la historia. Yo me escucho un podcast de Game of Thrones y me veo la serie y después voy a YouTube y veo la video reseña y luego me voy a un blog y busco la entrevista escrita del director y no me di cuenta como voy a cambiar del televisor y sacar el computador. Mire, ahí escuchándolos a ustedes, también veo clave, y ustedes lo decían, en esta construcción de públicos, la audiencia, y algunos consideran, algunos teóricos, alrededor ya de todo esto, de los contenidos bajo demanda, que es clave, y se los escuché aquí, la segmentación. Es clave la segmentación y a partir de esa segmentación ir construyendo comunidad, que es lo que ustedes estaban diciendo. Comparten ese tema, lógicamente, es un principio fundamental en esta construcción de públicos en esta era bajo demanda. No habría discusión allí. Sí, completamente, pero es que de hecho, de nuevo, es oportunidad, es decir, yo tengo un programa de radio en el cual yo tengo que llegar a la mayor audiencia posible, pero me bajo de ahí y acá puedo grabar con ellos 3 un podcast acerca del ajedrez que le interese solo a él. Pero lo que pasa es que yo tengo la oportunidad después de irme a grabar un podcast acerca de baloncesto y allá uno de animación japonesa. No hay límite. Y eso es lo que sucede. No se trata tanto de la segmentación por la segmentación, se trata de tengo algo que decir. Y cuando yo encuentro algo que decir, genero una comunidad, es donde encontramos diferentes narrativas y lo que dice Laura, es que esas nuevas narrativas, esas nuevas formas de hablar, de contar las cosas, son la oportunidad de encontrar nuevas audiencias. Y también sucede, digamos, en asuntos de convergencia, porque hay algo que es muy importante en donde se empiezan a cruzar lo audiovisual y el audio solamente. Y es que en YouTube, el 45% de lo que se consume es audio. Son videoblogs en donde es una persona hablando con una imagen.
es, les voy a contar la historia de las botellas plásticas. Las botellas plásticas, y eso es un audio, o sea, yo puedo cambiar de pestaña y no ver el video. Y eso es donde se generan nuevas oportunidades, que creo que Lina también lo han encontrado ustedes cuando dicen que tienen una serie en donde se explora la parte solamente sonora. Y el video es un complemento en este caso, ¿no? Por Sí, ejemplo. digamos que hay series que tenemos dentro de la plataforma que además son convergencia entre marcas, lo decimos porque está involucrado Radio Nacional, Radio Anica y nosotros como RTS Play, que lo que hicimos es, ustedes hacen un trabajo sonoro de poder, esto es dedicado para niños, es un trabajo sonoro en el que, como que les digo, acercan a los niños a la música, a diferentes géneros musicales. Lo que nosotros hicimos fue llevar esto a video y poder decirles a la gente, mire cómo usted se identifica, mira cómo los niños en pantalla se identifican con la música y cómo ellos ven reflejada esa música pintando. Entonces se llama música en colores, cómo ellos sienten la música. Entonces ustedes nos dan la posibilidad de que ellos la experimenten en vivo y nosotros damos la posibilidad de que ellos se vean reflejados en pantalla. Entonces, por ejemplo, lo mismo que tú decías, podemos hacer este tipo de ejercicios todo el tiempo. Y yo siento que más que segmentar, porque sí, lógicamente pues, son segmentos, pero más que eso es como, ¿tú qué quieres escuchar? ¿Qué es lo que tú quieres escuchar? O sea, no hay segmentos específicos, sino qué es lo que quieres escuchar hoy, de qué quieres saber hoy. Entonces, por eso es el término de on demand, de qué quieres tú, que yo te lo resuelvo. Yo te doy lo que tú necesitas en este momento. Laura. Gracias. Hay algo en lo que estamos totalmente de acuerdo y es que sí se debe partir de algo que uno quiere decir respecto a algo. A mí me encanta ver acá personas jóvenes que vienen de otros lugares que quieren empezar a hacer, y yo siento que en las facultades de comunicación siempre nos hacen pasar es primero el formato y después el concepto, y yo creo que debe ser al revés y estamos todos de acuerdo en eso. O sea, voy a hacer un programa de deportes. ¿Y de qué es tu programa? No, deportes. Y llega el día, ¿de qué voy a hablar? Pues medio lo que quiera. Tiene que ser al revés. Como, listo, si voy a hablar de deportes, ¿qué es lo que yo quiero decir sobre deportes que nadie más, me quita este pedacito de terreno? O lo mismo con la música, o lo mismo con otros contenidos, y ya cuando tú le trabajas al concepto y es un concepto lo suficientemente fuerte, pues ya decides, esto lo mando a video, esto lo mando a audio, esto lo convierto en un blog y otras cosas, y siento que en eso nos llevan un poco la delantera otros lugares del mundo, pensar primero el concepto. Laura, el tema del lenguaje es fundamental, porque digamos en la radio está viendo desde la tradición de que uno se sienta frente a un micrófono como estamos acá y pues lo escucha un mundo que uno además, pues lógicamente no lo tiene presente. Aquí ya la narrativa es diferente, es hablarle a quien está, por ejemplo, en este caso, aquí al frente, él, ella, y es universal. Diego, en primera instancia, ¿algo para anotar de eso? Sí, y yo creo que también para cerrar, sí, porque tenemos que cerrar. El tiempo nos tiene. El tiempo nos apremia. Creo que, y para los que vinieron acá y dicen, bueno, pero ¿qué me sirve esto para la creación y la construcción de audiencias? Es que cada uno de los elementos que hemos charlado componen algo que decía Laura. Cuando yo trabajo con alguien y alguien me dice, primero una cosa, ya no hay un espacio que llenar. Y es una cosa que tocó Laura, que decía, cuando no me hables del formato, porque es que antes existía un medio, y es, ¿qué vas a llenar tú en ese espacio? En esa columna, en un escrito, en ese espacio de la parrilla de televisión, en ese espacio de la programación musical, ¿qué vas a llenar? Ya no se trata de eso. Creo que los elementos que hemos tratado hoy son para decir, lo primero que le digo a alguien es de qué quieres hablar, de qué te gusta hablar. No sé si a alguna de estas chicas acá le encanta hablar de física cuántica y nadie le ha contado la física cuántica como ella lo entendió porque un profesor le enseñó a decirle una cosa de una forma maravillosa. Pues muy chévere que una de ellas diga, hey, me voy a sentar. Así empezaron los blogs en YouTube. Voy a enseñarles yo cómo es que me cuido las uñas y les voy a contar, porque es que soy un duro, me han dicho que soy muy bueno. Sí. Y yo aprendí de esta forma y es lo que comparto, compartir conocimiento o hablar acerca de videojuegos. ¿Cuál es mi opinión acerca de este libro? ¿De qué tienen que hablar? Después encontramos el formato y después encontramos la plataforma. ¿Qué les sirve? ¿Cómo usarla? ¿Me sirve mejor subirlo a YouTube? Yo la verdad soy un defensor grandísimo de YouTube. Es decir, muchas veces yo subo una entrevista a YouTube de audio con una foto y le puede ir mucho mejor que poniéndola en una página web.
Creo que al final lo que dijimos, creo que se ha invertido, como decía muy bien Laura, y creo que ese es el objetivo de esta charla, y es decirles que hay que encontrar algo de qué hablar, encontrar una forma diferente de decirlo, y como dijo Laura, que no sea radio, que no sea lo que ya escuchó, porque pues para eso ya está, y finalmente buscar cómo distribuirlo. Ya de en adelante las oportunidades son infinitas. Laura. Sí, aprovechen que estamos viviendo en una era donde el público que ustedes tienen está muy bien informado. Aprovechen eso para hacer el contenido que ustedes sueñan hacer, o sea, lo que de verdad creen que es importante. La gente allá afuera, no olviden como esa relación entre si 1000 personas vieron tu contenido, en realidad 50 la mitad va a llegar a tu perfil y de eso solo la mitad va a comentar y de eso solo la mitad va a hacer likes. No se fíen en las estadísticas de redes sociales. Las redes sociales, creería yo, es como solo una pequeña parte de todo lo que nos trae Internet. Lina. El éxito de los nuevos formatos y la creación de nuevos formatos ahorita y de géneros está en que ustedes le hablen directamente a la gente, que ellos se sientan identificados con usted. O sea, yo sé que son 1000 personas tal vez que están escuchando el podcast o viendo este programa o viendo esta serie, pero realmente usted tiene que tratar de dirigirse a una sola persona, que ellos sientan que ellos se sienten identificados, que la persona que está aquí, o sea, que tú digas, pucha, me está hablando a mí, me está enseñando a arreglarme las uñas a mí, que tengo estas cosas en la casa, las mismas cosas que tiene él o las mismas cosas que tiene ella. Es eso, hacer sentir al público identificado. Yo creo que es el éxito de cualquier formato, sea un podcast, sea algo audiovisual. Creo que lo importante es la identificación con el público, y así es que se crean las identificaciones, así es que se crea toda esta parte de construcción de públicos, identificándonos con la gente que está al otro lado y haciéndolo sentir que somos una sola persona, que nos conocemos, mejor dicho. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que decir para anotar? Ser auténtico y ser original. Eso ya las fórmulas no existen. A mí cuando alguien me dice, no, es que este señor tiene los 70,000 estudios, no, o sea, muéstrame algo que me convenza, que me llame la atención, que me haga decir, oigan, qué chévere esto. No crean en fórmulas, ser auténticos, ser originales. Si ustedes venían a esta charla, se los acabo de resumir en 2 frases. Sean auténticos, sean originales y trabajen duro en hacer un producto de calidad. Bueno, finalmente yo lo que les diría, ¿Laura iba a anotar algo o hay? Sí, una cosa más, que se fijen más en la interacción de calidad que ustedes generan que en los números que tienen en cualquier cosa digital. Importa más las interacciones de calidad que ustedes generan con las personas alrededor que los grandes números de seguidores o de likes o de lo que venga ahí, y que por favor su aplicación favorita sea RTBC Play. Así de sencillo. No, además porque los contenidos, hay que tenerlo claro, vean en ese sentido la propiedad que tienen de que es algo realizado pensando desde las regiones, lógicamente enfocado a que usted donde se encuentre pueda consumirlo. Yo finalmente lo que les diría es lo siguiente, y que aquí lo han dicho ellos en medio de todas sus palabras. El contenido, la calidad del contenido es lo que marca la diferencia. Si ustedes revisan las historias de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, todas lógicamente han pasado por una evolución, por todos los avances tecnológicos diferentes en toda la historia. Pero se han mantenido gracias a ¿qué? Adaptar la tecnología, en este caso en la actualidad, pero la diferencia la marca el contenido. Y ante todo saber tener el lenguaje claro de hablarle a la persona como se habla común y corriente en las calles cuando uno sale de su casa y saluda a su amigo, que en este caso uno le dice, ajá, ¿cómo va todo? Allá resto, así va todo. No sé si el público tengan un par de inquietudes, si las tienen, las resolvemos ahora, y si no, pues les agradecemos lógicamente un par nomás, por favor, porque pues nuestros compañeros deben desplazarse ya hacia el aeropuerto. Entonces, nos va a dejar el avión. Su nombre, por favor. Mi nombre es Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por esta charla. Me gustaría saber un poquito más de monetización, de cómo todos estos contenidos on demand pues pagan sueldos y mueven toda la industria. La pregunta del millón, todas estas charlas terminan siempre en esa pregunta a la cual no llegué porque sé que es muy amplia, pero creo que el final es de lo que les dije, encontrar algo de qué hablar, decirlo de una forma distinta
y crear comunidad. Una vez crean comunidad, como dice Laura, crean engagement y crean un público, una audiencia, tal vez no millones, no están en el ECAR. El influencer marketing ha sido una maravilla para eso. Es decir, ha sido un desastre para los medios de comunicación tradicionales, pero ha sido muy útil para determinar eso. Si tú creas un podcast de música electrónica y generas una comunidad que tiene un buen engagement y tiene lo bueno de los números y los datos que dice Laura, es que tú llegas a una marca de bebida energizante, de tecnología, de audífonos, de mixers, y tú le dices, mira, tengo esta comunidad que mueve estas cifras, no son millones, pero son más claros y son mejores que la radio o la televisión para una marca. Ellos van a ir y van a comprar, porque me escuchan y les importa. Esa especialización está para la monetización, ya está plantada en el influencer marketing. Es crea una comunidad, hazla crecer y con esa comunidad puedes dirigirte directamente tú. No esperes que llegue Caracol y te compre el formato, porque eso ya no es. Uno mismo tiene que generar el modelo de negocio y ya con eso puede monetizar. Me encanta una frase en inglés que se llama build it and they will come. O sea, constrúyela y ellos van a llegar. Entonces, construye un buen contenido y ten seguro que tienes las analíticas para decirle a cualquiera cuál es tu audiencia. Y después de eso, hablando específicamente de podcast, se está manejando A, branded content, o sea, contenido hecho para una marca, un podcast hecho para una marca. B, publicidad dentro del podcast, que se manejan como unos descansos, al inicio, a la mitad y al final. Y esos descansos son porque el 90% de las personas que escuchan podcast lo hacen hasta el final. Entonces, ahí va la segunda, de publicidad. Y la tercera es también a través de influencia dentro de tu marca personal. Esas son las que hasta ahora. Bueno, a eso súmale los estímulos que tenemos en Colombia. Este año salió el primer estímulo de Mincultura para podcast. No sabemos si, Crea Digital también es específicamente para contenidos digitales. Ahí están. Creo que serían esas 4 formas de hacerlo. Pues muchas gracias a todos. ¿Qué iba a decir? Un momento. Sí. Está nuevo aquí en Barranquilla, entonces no sé si sea muy atrevido preguntarles acerca de cifras para no, pues, dañar la plaza o estar incursionando en esto. No entiendo. Cifras de el pago con marcas, toda la publicidad. Eso es completamente relativo y de hecho ninguna cifra va a revelar esas marcas. Cuando dice Laura build and they come, ellos van a llegar, es que un man de marketing va a llegar y va a decir, hey, yo necesito dónde poner la plata hablando de audífonos y no tengo dónde invertirla. No voy a meter una publicidad en un programa de radio donde se va a perder entre miles. Necesito alguien que venda audífonos y va a buscar tu podcast de música electrónica y ahí va a llegar. Pero normalmente no estamos hablando de tarifas y todo eso porque el influencer marketing de hecho es muy relativo. Hay campañas que pagan millones de pesos, hay campañas que pagan 150,000 por un post. Depende de las necesidades, ya es un asunto puramente de marketing. Pero el dinero está y se puede monetizar. Que estamos aprendiendo cómo, pero insisto, el influencer marketing es una prueba clara de que si tienes un contenido segmentado, bien definido y de calidad con una audiencia, la plata va a llegar. Pues, Me faltó incluir una cosa, donaciones del público. Acá casi no lo hacen, en otros países lo hacen un montón. Le piden a la gente, si a ti te gusta el video de Yuya, dónale a ella. Ese es otro modelo. Bueno, ya, gracias. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Muchas gracias, un aplauso fuerte para ellos, por favor. Muchas gracias, Diego, Laura, Lina y Rodo. Regionales y su proceso de transformación digital. Periódico Vanguardia de Santander, Colombia. Tendremos
la presencia y participación de Alejandro Guzmán, subdirector del periódico Vanguardia, Leonardo Gómez Díaz, periodista y editor multimedia. Reiteramos la bienvenida a Colombia 4.0, el encuentro digital y de economía naranja más importante del país, que busca conectar e inspirar a todos los colombianos con los mejores exponentes del talento nacional e internacional en materia de animación, videojuegos, música, emprendimiento e industrias 4.0, que por primera vez llega a la ciudad de Barranquilla. Esta iniciativa es el resultado de la alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MINCIT, a través de Impulsa Colombia, que han unido dos de los eventos digitales y de economía naranja más importantes del país, Colombia 4.0 y Héroes Fest. Estamos muy contentos porque por primera vez Colombia 4.0